Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar del libro La liberación del alma de Michael A. Singer. Aclaro que no voy a platicar sobre el libro necesariamente en el orden en el que viene el libro, pero abordaremos eh, los temas que en él se presentan. Es un libro que recomiendo mucho porque expone de una manera diferente verdades espirituales y nos dan ejemplos que resultan muy claros para entender las ideas que a veces se nos pueden escapar y por ello es un libro que siento que es eh, muy bueno de leer. Junto con los temas que vamos a tratar sobre el libro, voy a dar algunas ideas personales que no necesariamente vienen en él, pero que considero importantes por los temas que toca. Entonces, vamos a comenzar diciendo que todos los seres humanos en algún momento nos planteamos la pregunta, ¿quién soy yo? Y de alguna forma, de manera consciente o inconsciente, tratamos de responder esa pregunta. Cuando alguien nos pregunta quién eres, generalmente lo que hacemos es dar nuestro nombre, nuestra edad, nuestra nacionalidad, a qué nos dedicamos, etc. Si nos fijamos, casi todas esas elementos que utilizamos para describir quién somos, son elementos que cambian porque tu cuerpo cambia. A lo mejor tu nombre no, pero si tú pensaras cambiarte el nombre porque no te gusta, ¿dejarías de ser tú? Si dejas de trabajar en lo que estás trabajando en este momento, ¿dejarías de ser tú? Y eso mismo nos podemos preguntar con elementos que utilizamos, por ejemplo, en una relación en la que estamos, etcétera. Generalmente, entonces, lo que hacemos al tratar de responder quién soy yo es recurrimos a situaciones con las que nos identificamos, por ejemplo, con nuestro cuerpo o con nuestra mente. Incluso podemos empezar a buscar elementos de fuera que traten de definirnos. Sin embargo, cuando hacemos esto, generalmente esos elementos lo que hacen es limitarnos. No nos ayudan a ser libres. Por ejemplo, yo soy algún signo del zodiaco, soy un número del eneagrama, soy etcétera. Y eso como que nos da cierto sentido de identidad y es con lo que creamos nuestra personalidad. Pero nuestra personalidad no es en realidad lo que nosotros somos. Ya habíamos visto en la reseña del libro El yoga de la presencia luminosa, eh, como unos ejercicios prácticos para ir identificándonos con esta parte de nuestro ser a la cual le podemos llamar el testigo, el observador o la esencia. Ese testigo, observador y esencia es el que está ahí precisamente eh, desde la conciencia, presenciando lo que sucede. Esta esencia, este testigo, no cambia, no está sujeto a cambios, simplemente es la conciencia haciéndote consciente de que ves, de que escuchas, de que respiras. Un ejercicio sencillo para conectar o experimentar esa esencia es cerrar los ojos y respirar. Mentalmente dices, estoy consciente de que respiro y te vuelves consciente de la respiración y del flujo del aire.
Un paso más, estoy consciente de que estoy consciente de que respiro. Y en ese punto te detienes y te permites darte cuenta qué parte de ti está consciente de que estás consciente. Esa parte de ti es tu esencia. La respuesta o la manera en la que intentamos responder a quiénes somos es importante porque, uno, evidencia dónde tenemos puesta nuestra atención y dos, la forma de responderla determina en muchas maneras la forma en la que vivimos y nos relacionamos con las experiencias de la vida. Iremos viendo más sobre este tema un poquito más adelante. Pareciera que en nuestro interior hay muchos yo, muchos elementos que nos constituyen. Uno de ellos, y muy claro, es esta voz mental, interna y constante que está hablándonos todo el tiempo y es muy fácil identificarnos con ella. Esta voz interna la utilizamos para filtrar las experiencias de la vida y en alguna forma sentir que tenemos el control de la vida. Resulta en cierto sentido abrumador el permitirnos vivir la vida con todos los estímulos que la vida nos ofrece sin, pensamos, poner un filtro que nos permita calificar las experiencias de la vida. Y esta voz interna se dedica precisamente a eso. La hemos creado de manera consciente o inconsciente para sentir que tenemos algo de control de la vida. En realidad, son muy pocas cosas las que podemos controlar de lo que sucede en nuestra vida. Hay cosas que sí están bajo nuestro control, sin embargo, muchas de las cosas que suceden están fuera de él. Por ejemplo, el comportamiento de alguien, un evento que sucede, etcétera, etcétera. Casi de lo que estamos solamente bajo control nuestro, somos nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, etcétera. Esta voz se vuelve hasta cierto punto abrumadora y neurótica. Está todo el tiempo hablándonos. En un momento nos dice una cosa, en un momento nos dice otra, nos dice que esto es agradable, que esto es desagradable, que esto está bien, que esto está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejercicio interesante que propone el autor es tratar de imaginar que esta voz es un roomie, alguien externo que está conviviendo continuamente contigo. Y tratar de hacer el ejercicio durante todo un día, escuchando a esta persona al lado tuyo, hablándote constantemente. La conclusión, según dice el autor, y en la que creo que todos estamos de acuerdo, es que después de un día de convivir con esta persona, lo más probable es que la despachemos afuera de nuestras vidas. Y eso es un poco la sugerencia que hace. Es decir, no asumir la idea de que necesariamente tenemos que escuchar esa voz y hacerle caso. Por este lado, no se trata de pelearte con la mente, sino se trata de desapegarte de ella. Así que, aunque la voz siga ahí, no tiene necesariamente, no tiene uno necesariamente que hacerle caso a dicha voz. Y otra cosa que resulta interesante con esto
es que pareciera que la voz somos nosotros mismos y el autor con inteligencia pregunta, si esa voz fueras tú mismo, ya sabrías lo que la voz va a decir antes de que lo dijera. Y ese no es el caso. Así que este primer elemento de esa voz mental tenemos que aprender a soltarlo y desapegarnos de él, sin lucha, sin resistencia, simplemente ordenándonos, porque eso sí está en nuestro control, no escucharla, no hacerle caso. Un segundo elemento que tenemos y pareciera que somos nosotros es el que tradicionalmente llamamos ego. Aquí una anotación personal. El ego tiene una parte sana que necesitamos para vivir en este plano. Sin embargo, hay otra parte del ego que resulta en una gran parte dañina porque es una parte dramática, juiciosa y que pareciera que está ahí para protegernos, pero cuando estamos demasiado enfocados en ella, lo que hace es que lejos de permitirnos vivir la vida de una manera libre, nos reprime, está tan enfocada en protegernos, en evitar que experimentemos situaciones que consideramos desagradables, que nos limita. No nos permite desarrollar todo nuestro potencial y tampoco nos permite vivir la vida de manera plena. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Lo que no entiende el ego es que lo que somos en realidad, nuestra verdadera esencia, no necesita ser protegida. ¿Por qué? Porque al tener esta cualidad de no cambiar, no hay nada que en realidad pueda afectarla. Nosotros decidimos qué es lo que nos afecta y qué es lo que no. Pero esta afectación no es una afectación a tu esencia, es una afectación a lo que hemos creado como nuestra personalidad. Así que cuando algo sucede que nos molesta, debemos preguntarnos qué parte de nosotros es la que está molesta con esto que está sucediendo. Ya hemos visto que la vida es un constante cambio, así que es una locura pretender controlar la vida, pretender que la vida sea siempre como nosotros queremos. La vida está sucediendo, la vida está pasando, las experiencias están pasando. Sin embargo, con estos elementos pareciera que nosotros no vivimos la vida, lo que vivimos es nuestra mente. No vivimos necesariamente las experiencias de la vida, sino vivimos los juicios, las ideas, los conceptos, en fin, toda esta muralla que nosotros ponemos entre las experiencias de la vida tal como son y nuestra mente, con este deseo de controlar. Cuando escuchamos la palabra cambio, generalmente eso suscita una sensación de temor, miedo o rechazo en nosotros, porque el cambio suena a que nos van a sacar de nuestra zona de confort.
Y desafortunadamente, la vida plena está fuera de esa zona de confort. Esa zona de confort que ha construido nuestro ego para evitar que suframos. Pero al renunciar a ese supuesto sufrimiento, lo que estamos haciendo es negándonos a vivir la vida tal como es. Cuando surge una experiencia que calificamos como desagradable, la tendencia es a cerrar nuestra energía. Lo que hacemos es cerramos el corazón para evitar la sensación que calificamos como desagradable, y lo que estamos haciendo de manera inconsciente es estamos cerrando nuestra energía, nos estamos cerrando a la vida. Cerrarte o abrirte depende de ti, no de las circunstancias de la vida. Nuevamente, cerrarte o abrirte depende de ti, no de las circunstancias de la vida. Podemos, si lo decidimos, permanecer con nuestro corazón y nuestra energía abiertos a pesar de vivir o experimentar situaciones que consideramos o juzgamos como negativas. Si nos permitimos pasar a través de la sensación, esta pasará a través de nosotros y no se quedará atorada, porque cuando cerramos el corazón, cerramos nuestra energía, pero también atoramos esa sensación adentro. Así se generan bloqueos energéticos que en yoga se denominan samskaras y que en gran medida determinan cómo vivimos nuestra vida. Así que, aunque de manera inconsciente el samskara actúa, va a determinar las decisiones que tomes, los supuestos riesgos que tomes, la forma en la que te conduzcas en la vida, nuestras relaciones personales, etc. Si nos soltamos para permitir que las cosas sean como son, mantenemos nuestro corazón y nuestra energía abierta y nos permitimos vivir de manera libre y plena. Cuando nos identificamos con nuestra verdadera esencia, lo que creamos es una distancia entre nuestro drama personal y nuestra vida. Y esa distancia nos permite ver la vida de una manera diferente, con mucho mayor claridad, y tomar mejores decisiones en nuestra vida. Así que tenemos que aprender a abrazar el cambio. El autor sugiere una metáfora muy ilustrativa que nos ayuda a entender estos bloqueos energéticos. Supongamos que se nos clava una espina en alguna parte del cuerpo. Para acabar con la molestia que supone tener esa espina, existen solo en realidad dos caminos. El primero es quitar la espina, que sería el más lógico, a pesar de la incomodidad que supone retirarla, y el otro sería mantener la espina dentro y tratar de evitar todo tipo de contacto que pueda llegar a tocar la espina para evitar sentir el dolor y la incomodidad. Y así que podemos empezar creando algo que cubra esa zona del cuerpo para que la espina no se mueva
y que nos evite el dolor. Si escogemos el camino de evitar todo lo externo que pueda tocar la espina, pronto nos daremos cuenta que hemos creado alrededor nuestro una coraza que mantiene segura la espina, pero que nos impide vivir la vida tal como es. Y esta coraza afecta nuestras relaciones con las demás personas y también nuestra relación con la vida misma. Nos damos cuenta que gastamos muchísima energía tratando de evitar que se repita lo que pasó o que pase lo que imaginamos que podría pasar. Y esto es un gran desperdicio de nuestra energía. Como vemos, lo más lógico sería quitar la espina, removerla. Pero paradójicamente, cuando la espina es interna, preferimos recurrir al mecanismo de protegernos de todas las formas posibles de los estímulos externos que puedan tocar dichas espinas. Así que, por ejemplo, si la espina tiene que ver con el rechazo, en vez de observar qué parte de mí se siente rechazada y trabajar con ello, crearemos internamente todo un conglomerado de mecanismos para lograr la aceptación de los demás, inclusive renunciando a lo que en realidad somos. Crearemos una personalidad que sea agradable a todos, aunque eso suponga un desgaste inmenso de energía y que finalmente vivamos una vida vacía, inclusive sin sentido. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos el dolor y tampoco somos la espina. Tú eres el observador. Recuerda que cuando te identificas con el observador, estás creando automáticamente un espacio entre tu drama, entre tu espina y tú. Y eso facilita que trabajes con esos bloqueos energéticos y con ese dolor. Tenemos que aprender a renunciar que el mundo y las personas sean como nosotros queramos. Esta afirmación me gustó mucho. Estarás bien cuando estés bien con todo. Es decir, vivir de adentro hacia afuera. Lo contrario sería cuando todo está bien o cuando todo esté bien, a tu juicio, tú estarás bien. No, estarás bien cuando tú estás bien con todo. Es decir, cuando permitimos que la vida suceda como la vida es, renunciando a que la vida cumpla por completo nuestras expectativas, la vida y las personas. Tenemos que aprender también una nueva forma de relacionarnos con el dolor. Aprender a sentirnos cómodos con la incomodidad. Como veíamos en la reseña del libro de miedo de Thich Nhat Hanh, aprender a observar esas emociones que calificamos como negativas, observarlas, sentirlas y abrazarlas y permitir que pasen. Cuando nos resistimos a ellas, lo único que hacemos es acumularlas por dentro y guardarlas. El camino espiritual más elevado, dice el autor, es la vida misma. La vida no está en nuestra contra. Al contrario, la vida constantemente
nos ofrece oportunidades para darnos cuenta cuáles son nuestros bloqueos y en qué tenemos que trabajar y qué tenemos que soltar. Es decir, dicho de otra forma, la vida constantemente nos está proveyendo de experiencias para ser cada vez más libres. Y está en nosotros abrirnos y aceptarlas para vivir de una vida mucho más feliz y con mucho más sentido. Si nos preguntáramos, ¿quieres ser feliz? Pues la mayoría de las personas diríamos que sí, pero sí quiero ser feliz, pero quiero que mi pareja actúe de esta forma, mi jefe actúa de esta otra, quiero que sucedan estas circunstancias, quiero que pase esto y el otro, quiero ganarme la lotería. Por ejemplo, cuando la respuesta es sí, te estás comprometiendo a ser feliz independientemente de las circunstancias que surjan en tu vida. Es decir, estás siendo lo suficientemente valiente para mantener tu corazón abierto y experimentar la vida tal y como está sucediendo. Hay que aprender a afrontar las cosas desde un lugar diferente, viéndolas de tal forma que desechamos la idea de lo que está sucediendo es un asunto personal. Y para mantener la perspectiva, en diferentes partes del libro, el autor sugiere que recordemos que eres un individuo viajando a través de un planeta en un espacio vacío. O sea, como este post que había en Facebook, enfocaban a la persona y se iban alejando paulatinamente. Veías el país, eventualmente el planeta, eventualmente el sistema solar, eventualmente el cosmos, etc. O sea, constantemente hacer el ejercicio de ubicarnos, dejarle de dar esta dramatización terrorífica a lo que nos sucede en la vida. En este sentido, la muerte nos da una perspectiva clara de la vida. Todo pasa. En algún momento nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. En ese momento toda nuestra historia termina. Es decir, esta historia de tu personalidad. Si crees en algo más, te darás cuenta que esa esencia no termina con la muerte de este cuerpo, sino que su trayectoria, su camino continúa. Identificarnos con la mente y el cuerpo lo que genera es sufrimiento, porque, reiteramos, estamos expuestos al cambio y no resistimos a que los cambios sucedan. Al soltar nuestro apego a la mente y el cuerpo, nos acercamos a identificarnos con lo que realmente somos, con este observador, este testigo y esta esencia. Cuando eso sucede, nuestra energía está mucho más abierta, podemos vivir la vida tal cual es, estamos menos en la frecuencia, en la emoción del miedo
y estamos mucho más en el amor. Y es decir, hay menos miedo y mucho más amor, menos sensación de separación y mucho más sensación de unidad. La forma de vivir la vida es muy diferente desde la energía del miedo que desde la energía del amor. Y cuando estamos más identificados con nuestra esencia, vivimos una vida mucho más espiritual, pero no desde los textos o desde la teoría, sino en realidad desde la práctica. Termina diciendo que cuando eso sucede, empezamos a tener una real experiencia de Dios, del origen, que va mucho más allá de lo que cualquier texto o escritura nos puede ofrecer. Es un libro que considero muy valiosa su lectura. Lo que propone es muy claro y que la dificultad en llevarlo a cabo radica en nuestras propias resistencias. ¿Qué tan difícil creemos que hacer esto en realidad es? Hay una parte de nosotros que cuando se propone esto, inmediatamente salta y con una como luz de alarma nos indica que soltar el control implica volvernos vulnerables. Y es totalmente cierto. Te vuelves vulnerable en el sentido en el que estás mucho más abierto a la vida, pero en ese mismo sentido estamos mucho más abiertos a realmente experimentar el gozo de estar vivos. Así que en otros resúmenes de libros, como el del miedo, como el yoga de la presencia luminosa, encontramos ejercicios aparentemente simples y sencillos que nos van a ayudar justamente a esto, a identificarnos y no solo identificarnos, sino experimentar el vivir la vida desde el observador y el testigo. Así que nuestra tarea sería hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar cerrarnos, mantenernos abiertos y desarrollar esta identificación con nuestra verdadera esencia. Empezamos diciendo que con lo que más nos identificamos indica a dónde está puesta nuestra atención. Esto no quiere decir que renunciemos a la vida, sino que aprendamos a vivirla desde una relación mucho más sana y desde un lugar mucho más claro y centrado que nos permita disfrutar de la vida y no sufrirla. Es decir, vivir y no limitarnos a sobrevivir. Te recomiendo leer La liberación del alma de Michael A. Singer.